porque eran unos parásitos, no producían nada. Digamos que Marx privilegiaba al proletariado por la importancia que tenían en el sistema de producción y despreciaba al trapero porque era un parásito, era inoperante. Pues bien, este Walter Benjamin decía, eso vale para explicar el capitalismo del siglo XX, del siglo XIX. Pero si queremos entender el capitalismo del siglo XX y diríamos XXI, lo importante no es el proletariado, sino el lumpen. ¿Por qué? Porque decía él, el capitalismo ha cambiado mucho del siglo XIX al siglo XX. En el siglo XIX lo importante del capitalismo era la fábrica, y lo importante del capitalismo en el siglo XX es el escaparate. El escaparate. El capitalismo, en el capitalismo del siglo XIX, en el capitalismo del siglo XIX era importante la fábrica porque ahí se producía la plusvalía. La plusvalía la generaba el trabajador. Pero lo que es nuevo del capitalismo es que nos ha convertido a todos en consumistas. Es el consumismo. Y ha conseguido que sean las mercancías las que nos sueñen. Y por eso es tan importante el escaparate. Todos queremos ser como las figuras que se nos presentan en el escaparate. Y el escaparate nos presenta las mercancías no por lo que valen en sí mismas, sino por lo que representan socialmente. Un coche hoy no es importante por las prestaciones que tiene, sino por lo que representa socialmente. Lo que nos quiere decir con esta figura del escaparate y de la fábrica es que vivimos un capitalismo caracterizado por el consumismo y que en el consumismo todo, los bienes materiales y los bienes espirituales, son de usar y tirar. Solo interesan en el instante en que son consumidos y a partir de ese momento son convertidos en basura. Entonces el trapero es el que se ha enterado de todo esto, porque él observa toda la vida social nuestra desde el final del proceso, cuando todos esos bienes que en un momento son brillantes, importantes y sugerentes, acaban en la cloaca. Y dice Walter Benjamin, y es el que salva los valores, porque él ve por las mañanas en las alcantarillas restos de esos valores pasados que ya para el consumidor son insignificantes, y sin embargo él dice, él los pincha, una vez pincha un trapo en el que pone la palabra humanidad, otras veces justicia, otra solidaridad, y de esa manera salva el trapo de la cloaca. Entonces, ser libres hoy significa liberarse de la tiranía del capitalismo del siglo XX y siglo XXI, del consumismo. Que el consumismo, el problema del consumismo, como digo, es que nos ha robado la personalidad, y si hubo un tiempo en el que los seres humanos creaban sus sueños a partir de sus experiencias negativas, ¿no? Creábamos utopías, ya fueran religiosas o laicas, a partir de las experiencias de injusticia o de las necesidades que tenía el ser humano, pero era el ser humano el que creaba sus propias utopías, sus propios sueños. Ahora los sueños que tenemos son los que nos presta el escaparate. Ser libre significa, por tanto, liberarse de la tiranía de los valores que se nos imponen socialmente sin atender realmente ni nuestras necesidades ni nuestros deseos. Somos soñados por el escaparate. Y eso, quien lo sabe, es el trapero. Digo que el consumo, pues, es el contexto en el que hoy hay que hablar de libertad. Este feroz consumismo es el contexto en el que hay que hablar de libertad. Y la libertad sigue siendo un valor muy importante. Nosotros somos modernos y la modernidad es impensable sin la libertad. La modernidad supuso
golpe, un puñetazo en la mesa, un golpe de timón, un cambio de rumbo en la historia de la humanidad, porque el mensaje que trajo la modernidad es que el hombre es el sujeto de la historia. Y si el hombre es el sujeto de la historia, es la libre decisión del hombre la que crea la ética y la política. Hasta ese momento, la ética y la política estaban condicionadas por la religión o por el pasado, por la naturaleza. Es decir, no era la voluntad libre de los seres humanos los que definían la ética y la política, sino que ética y política, es decir, los valores morales y la forma de convivencia, nos venía dadas sea por interpretaciones de lo que el hombre es naturalmente, o sea por interpretaciones religiosas. La modernidad lo que dice es que no hay nada superior a la autonomía del sujeto. Esa es la libertad que nos trajo la Ilustración, y esa libertad es impagable y es irrenunciable e inalienable. Ese es el contexto. Eso es indiscutible. Pero hay que tener en cuenta los abusos de la libertad, las malas interpretaciones que se han hecho de la libertad. Y no me refiero a lo que comúnmente se llama el libertinaje, sino a lo que englobamos bajo la figura del liberalismo. El liberalismo tiene en su centro la palabra libertad, pero nace como una denuncia de la libertad. El liberalismo, curiosamente, es un invento español. Fue un pensador español, Donoso Cortés, el que crea esa palabra, el liberalismo, y lo hace para denunciar la figura de la libertad. Y esa denuncia de la libertad está permanentemente inscrita en la figura del liberalismo. El nuestro es un tiempo liberal, y ese liberalismo ha fagocitado, digo, la libertad de la manera siguiente. Cuando hoy hablamos de justicia, entendemos que la justicia, más que una distribución equitativa del pan, es una distribución equitativa de la libertad. La libertad lo invade todo, y la libertad es muy importante. Pero también el pan. Y decía un filósofo alemán, Bloch, decía: el hambre es la primera lamparilla en la que hay que echar aceite. Lo primero es la justicia y luego la libertad. Es verdad que sin libertad no hay justicia, pero no basta la libertad para que haya justicia. Y lo que ha ocurrido actualmente es que la libertad ha invadido el terreno de la justicia. Se oye muchas veces entre la gente de izquierdas decir: somos iguales en libertad. Y eso es muy peligroso decirlo. Somos iguales en libertad. Porque la igualdad no nace para hacer frente a o para completar a la libertad. La igualdad nace como negación de la desigualdad. La igualdad hay que pensarla en función de la desigualdad. Por eso lo que sería correcto decir es que el complemento de la igualdad es la justicia y la libertad es otra tradición. Entonces negamos la justicia cuando decimos somos iguales en libertad. Naturalmente que somos iguales en libertad, todos tenemos derecho a tener la misma libertad, pero hay que pensar siempre la igualdad en función de la desigualdad. Y por tanto, a lo que nos lleva la igualdad es a la justicia, que es una tradición distinta y complementaria de la libertad. Entonces, este discurso, digamos, por eso es peligroso el discurso del liberalismo, porque confunde libertad con justicia y lleva todo al campo de la libertad. Y como digo, la libertad es muy importante, pero repito también, la primera lamparilla en la que hay que echar aceite es el hambre. La primera tarea política es la justicia.
Y hoy, si queremos ser libres, tenemos que liberarnos del liberalismo. Ser libres es liberarse del liberalismo. ¿Y eso en qué consiste? Pues significa salir del ensimismamiento, salir del egoísmo. Es decir, tomar en serio al otro. Hoy la libertad crítica del liberalismo toma la figura o la forma de la compasión. La compasión no es el gesto generoso del que tiene algo de más y que lo da al que tiene algo de menos. La compasión es una figura muy exigente que significa entender que nos constituimos en sujetos morales a partir del otro. Es respondiendo a las preguntas del otro cómo nos constituimos en sujetos morales. La figura de la compasión está muy bien expresada en la figura cristiana del buen samaritano, donde el buen samaritano, ¿no?, se constituye en prójimo, se hace sujeto moral cuando se hace cargo del caído. El sujeto moral, el prójimo, no es el caído, es el que se aproxima al caído, es el que hace suya la causa del caído. Y en eso consiste hoy ser libre. En eso consiste liberarse del egoísmo y del ensimismamiento, en entender la importancia del otro, en entender la figura de la compasión. Y eso tiene una traducción política muy importante. Hoy la democracia liberal, se justifica o tiene como último principio explicativo la idea de que nada hay superior a la decisión libre de los ciudadanos. Es una gran cosa. Es, desde luego, la seña de identidad de la modernidad. Nada hay superior a la decisión libre de los ciudadanos. Esa es la democracia. Esa ha sido la gran conquista política en la historia de la humanidad. Pero hay que hacer un matiz. Hay algo que tiene que tener en cuenta la decisión libre de los ciudadanos. No basta que digan los ciudadanos así o asao para que eso sea moralmente justificado. Cualquier decisión que tomemos tiene que tener en cuenta que somos herederos de muchas injusticias sobre las que se ha construido nuestro presente. De ahí que la decisión libre de los ciudadanos esté necesariamente acompañada del concepto de deuda y de duda, y de deuda y de duelo. A la hora de decidir tenemos que entender que somos responsables de cosas que no hemos hecho pero que hemos heredado. Tenemos que disponer de un patrimonio que hemos heredado muchas veces en condiciones dudosas, y como siempre hay alguien que nos pregunta por cómo se ha construido ese patrimonio, la decisión libre de los ciudadanos tiene que tener en cuenta la responsabilidad histórica. Y por eso digo que la decisión libre de los ciudadanos es fundamental, pero siempre acompañada del concepto de deuda, de responsabilidad histórica, y por tanto también del concepto de duelo, el reconocimiento de que nuestro bienestar está construido sobre muchos sufrimientos de generaciones pasadas. Digo que si hay una historia de la libertad es porque hay una historia de la opresión, y que esa historia no se ha acabado porque el poder sigue estando siempre presente. Y se pueden ganar se pueden ganar batallas, pero nunca guerras. Y para explicar esta idea de que la lucha por la libertad es incesante, de que quedan muchas batallas todavía por ganar, recurro a un cuento de un alemán que se llamaba Thomas Rosenlöcher, que escribió un cuento, La imagen luminosa del plátano, pocos días después de la caída del muro de Berlín. Este autor es un alemán del este, y él cuenta en este cuento
un poco la experiencia de su familia. El contexto del cuento es una familia berlinesa de esas familias que quedaron de un lado o del otro, en este caso del lado del este, separada del resto de la familia por aquel muro de la vergüenza. Pues bien, cuenta en el cuento que cada Navidad los parientes del Berlín del oeste, del Berlín rico, pues visitaban a los parientes del Berlín pobre, del Berlín del este, y que la familia del este esperaba como agua de mayo la llegada de los familiares del oeste por sus regalos. Llegaban con su carga de regalos, y de todos los regalos que traían, lo que más le llamaba la atención eran unos plátanos inmensos, saludables, imposibles de encontrar en el Berlín del Este. Aquellos plátanos, dice el autor, eran mucho más que la expresión de una zona rica lejana. Era la expresión de la libertad que ellos no tenían. Sus sueños de felicidad estaban ligados a los plátanos. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, y os acordaréis que Helmut Kohl, el canciller, regaló 100 marcos a todos y cada uno de los habitantes del este. Dice, él cogió esos 100 marcos y se fue a comprar plátanos, que se puso a comerlos hasta que se hartó. Dice, conforme los comía, desaparecía la pasión por los plátanos y también por la libertad. Entonces se da cuenta de que ha entendido mal algo antes de la caída del muro. Antes de la caída del muro pensó que la libertad era como plátanos, como un plátano. Pero la libertad no puede ser un plátano. No puede consistir la libertad en ser consumida ni regalada. La libertad es una conquista que solo se logra si se es consciente de las carencias que uno tiene. Y por tanto, para entender la libertad es muy importante ser consciente de las carencias que arrastramos, de los tópicos que servimos, de las servidumbres a las que nos sometemos. En la historia de la libertad, en esa historia de la liberación que ha hecho la humanidad y que tenemos que hacer cada uno individualmente, son muy importantes también tener en cuenta las negaciones de la libertad que se han hecho en nombre de la libertad. Y he hablado hace un momento del liberalismo. Por eso no lo voy a repetir, pero recojo esta idea con una frase de un pensador francés, el padre Lacordaire, que decía: entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, la libertad es lo que oprime y la ley la que libera. Muchas veces se ha utilizado la libertad en contra de la libertad porque se han puesto cláusulas al ejercicio de la libertad. Por ejemplo, la Revolución Americana declaraba libres e iguales a los propietarios, solo a los propietarios, igual que la primera parte de la Revolución Francesa. Pero es que la discriminación de la mujer ha estado constantemente presente y se reconocía, o estaba la figura de la democracia o la república en el caso español, y se tarda tiempo en universalizar el derecho al voto de la mujer. En nombre de la libertad se ha limitado el ejercicio de la libertad. Por eso a veces, ¿no? Ocurre lo que decía Lacordaire, que entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil,
entre el hombre y la mujer, la libertad es lo que oprime y la ley es la que libera. De ir acabando, desarrollando la idea de que, haciéndome la pregunta de si la libertad realmente es tan importante, si hoy nadie la discute, ¿por qué nos ha costado tanto tiempo entenderla? ¿Por qué nos ha costado tanto tiempo entenderla? Eso es uno de los grandes enigmas, ¿no? Hay un famosísimo libro del siglo XVII que se titula La servidumbre voluntaria, que todavía hoy es de una enorme actualidad. El libro es de Lavoisier, y se pregunta ¿por qué esta manía de los seres humanos a prestarse a la esclavitud? ¿Por qué le cuesta al hombre tanto querer ser libre? ¿Por qué diríamos hoy, por ejemplo, tanta gente modesta, trabajadora, vota partidos de derecha? Sería un poco esa traducción de Lavoisier. ¿Por qué esta afán de la servidumbre voluntaria? Es un enigma, pero que aparece a lo largo de la historia. Y la respuesta la podemos barruntar en torno al concepto de miedo a la libertad. Hay miedo a la libertad. Hay un miedo personal. De hecho, hay un gran libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad. Y habla del miedo del individuo a hacerse cargo de su propio destino. Pero también hay un miedo político, un miedo colectivo a la libertad. Como si fuera más importante la seguridad que la libertad. Lo estamos viendo en este libro. Y naturalmente podríamos, para responder a esta pregunta, para desarrollar esta tesis del miedo político a la libertad, podríamos analizar un poco lo que ha ocurrido en Occidente desde la caída de las Torres Gemelas. ¿Por qué estamos sacrificando día a día un trozo de libertad en aras de la seguridad? Pero yo quería, y con esto voy acabando, ¿sí? Aclarar este concepto del miedo político a la libertad a través de un gran escritor, Dostoyevsky, la leyenda del gran inquisidor en Los hermanos Karamazov. En esa gran novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, hay un momento en el que uno de los personajes, Alioshka, se suelta con una fantástica historia que ha sido objeto de miles y miles de comentarios y de estudios. La leyenda del gran inquisidor. Es un Viernes Santo en Sevilla, de eso habla la leyenda del gran inquisidor. El contexto es un Viernes Santo en Sevilla. La ciudad se prepara para un auto de fe en el que el gran inquisidor va a quemar a 100 herejes. Hay una gran manifestación, la gente quiere ver, y de repente aparece entre esa multitud una figura extraña, el Nazareno, sin que nadie lo anuncie. Su presencia es muy discreta, pero no escapa a la vigilante mirada del inquisidor, que le manda a prender. Y a solas, entre el inquisidor y el Nazareno, se produce un extraño intercambio, porque solo el inquisidor habla y el otro solo escucha. El inquisidor sabe que Jesús, el que aparece, vino 15 siglos atrás para predicar la libertad del ser humano. Pero ellos, los hombres de iglesia, le han robado al hombre esa libertad, convirtiéndole en un ser sometido. Eso lo sabe el gran inquisidor. Pero lo que el inquisidor trata de explicar apasionadamente a su prisionero es que los hombres de iglesia lo han hecho por el bien del pueblo. Esa pobre gente no sabe qué hacer con la libertad. Les da miedo. Solo quieren paz, seguridad.
y así son felices. Y como la Iglesia vela por la felicidad del pueblo, no va a tolerar que él, con su vuelta, les haga ahora infelices, cargando sobre ellos el peso de la libertad. Por eso, dice textualmente el inquisidor, mañana ese dócil rebaño, a una señal mía, se lanzará a encender tu hoguera. Mañana te quemo. Claro, es un cuento. Pero es un cuento que estremece porque de repente aparece el miedo a la libertad. Para disimular la hazaña, el inquisidor se enfrenta la libertad al pan. Pero el pan significa la justicia. Se opone la justicia a la libertad. Se opone la justicia a la libertad en absoluto. A no ser que pan signifique no justicia sino seguridad. Minoría de edad. Miedo de ser adulto. Decía Vargas Llosa que la libertad se opone al poder. Es verdad, pero la larga historia de las cadenas solo es explicable si ese poder ha sabido explotar el miedo personal y el colectivo a ser libres. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Reyes por su lección magistral que nos ha impartido en este acto. Y llegado a este punto, todos los años lo que hacíamos era leer los nombres de los estudiantes que finalizaban sus estudios y venían a la mesa, recogían sus diplomas, y también lo vamos a hacer, eso no quiere decir que lo vamos a hacer, pero este año, pues como ha dicho muy bien el director, Julio Fuentes, es un año muy especial, porque él ha dicho que la UNED cumple 20 años, y 20 años son muchos años, y los que aquí están presentes, muchos de los que están presentes aquí, algunos de los que están presentes aquí, saben lo que hubo que pelear para conseguir que la UNED viniera a Caspe, y como también me ha pisado don Julio Fuentes, ha resaltado a Mariano Gómez Callao, que era alcalde entonces, todos sabemos lo que peleó en ese momento. También quiero recordar a Rogelio Maza, que entonces presidía la Asociación de Empresarios y también ayudó en esa pelea. Damos especialmente a Mariano Gómez, al que tenemos aquí presente. Yo quería hacer este recordatorio, aunque como he dicho antes me la ha pisado don Julio. Pero bueno, creo que todos estamos orgullosos de que la UNED esté en Caspe y que al principio conseguirlo fue difícil, pero una vez que se consiguió, pues decir que los ciudadanos de Caspe, que son muy espléndidos, pues apoyan y financian que la UNED, la extensión de la UNED, siga en Caspe día a día. Y también lo ha dicho también don Julio Fuentes, es que me ha pisado casi todo. Muy bien, muy bien. Que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Caspe, que son los ciudadanos de Caspe, no son el Ayuntamiento, son los ciudadanos de Caspe, financian al 50% que este centro asociado, esta extensión, perdón, esté en Caspe. Después de decir esto, y con motivo del 20 aniversario de esta implantación de la UNED en Caspe, pues han creído conveniente los jefes de la UNED entregar unas insignias de plata a los profesores que llevan impartiendo en nuestra ciudad esta docencia desde su creación. Y me dispone aquí la señora alcaldesa pronunciará los nombres siguientes y los profesores se acercarán a la mesa para recoger la insignia. Esto me lo han puesto en el guión, yo lo quiero decir así. Y bueno, son 4 profesores los que están, que además los veo por ahí, y están en orden. Si me permite el director, le voy a invertir el orden.
porque hay 3 hombres y una mujer, la mujer ha puesto la primera y los hombres después. Y si les parece, vamos a invertirlo. Primero nombramos a los hombres y dejamos a la mujer para la última. Muy bien. ¿Le parece bien al director? Entonces, llamamos primero a Javier Cantero Ariztegui. Don Juan Andrés Sáenz de la Torre. Don Juan Francisco Sánchez López. Y para finalizar, doña Carmen Aznar Sabanza.